Bueno, hace 2 domingos comenzamos una nueva serie aquí en la Iglesia de Enseñanzas. Si se lo ha perdido, puede visitar el canal de YouTube y ver las 2 charlas anteriores. Pero estamos hablando acerca de nuestro ADN, de esas cosas que nos caracterizan, de la historia y de quiénes somos nosotros como iglesia. Básicamente estamos respondiendo la pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? ¿Por qué actuamos de una manera y no hacemos otra? ¿Por qué tenemos pluralidad de liderazgo y hay 3 ancianos y pastores en nuestra iglesia y no solamente hay uno? ¿Por qué celebramos la cena cada 8 días? Y bueno, varias diferentes preguntas que vamos a estar respondiendo a lo largo de esta serie. Y a mí me corresponde lo que debió haber sido la primera, pero por todas las circunstancias no se dio, y es el hablar de dónde venimos. ¿Cuál es nuestra familia? ¿Cuáles son nuestros ancestros? ¿Quién es la familia que viene y que estuvo influenciando la creación de la iglesia de Aposento Alto 140? Y aunque eso puede sonar un poco distante y no muy edificante, la verdad es que meditar acerca de nuestra familia nos hace pensar en 2 cosas. Uno, nos hace valorar de dónde venimos, pero 2, nos da un reto grande para nosotros como familias individuales. Aquí hay varias familias. Es bonito ver familias con hijos pequeños, familias con hijos ya mucho más grandes, familias que ya los hijos han dejado el hogar por completo, y vemos diferentes etapas de esa familia y lo valoramos. Creo que la familia es de verdad que la unidad central de este mundo que Dios nos dio a nosotros. Y la gran pregunta que yo tengo para ustedes hoy es: ¿cómo es su familia? ¿Cómo se caracteriza su familia? ¿Usted se ha dado cuenta que cada familia tiene cualidades y señales y hasta defectos diferentes? Como que usted dice, uy, yo no sé, esos Murcia como que les gusta dormir harto. Esos Ramírez son como malgeniaditos. O oiga, esos de acá, los Rubio, como que ahorran bastante. Y usted como que los ve igual, o sea, el papá, los hermanos, las personas, algunos tienen como las mismas cosas, incluso ademanes. De pronto expresiones, gestos inclusive en sus rostros que los caracterizan como familia. Y algunas veces esas son cosas muy buenas, son tradiciones que la familia ha desarrollado y que hacen como familia y que se las siguen inculcando a las generaciones que vienen. Otras veces son mañas, malas mañas que tenemos como familia y que tristemente también las pasamos a otras familias, como que esas cosas las pasamos. Pero hoy tenemos una oportunidad muy hermosa. La Biblia dice en 1 Corintios 15 que si alguno está en Cristo, ¿es qué? Nueva criatura. He aquí, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Así que no importa si por generaciones tu familia siempre fue alcohólica, tu familia siempre fue de mal genio, tu familia siempre tuvo problemas de dinero, tu familia siempre ha estado en un lado o en el otro. No importa si tu familia nunca se ha caracterizado por amar mucho a Dios, por seguir mucho a Dios. Hoy este precioso evangelio, el sacrificio de Cristo que recordamos a través de la cena, nos recuerda que tenemos una nueva oportunidad. Que hoy Dios te da la opción de tener una nueva vida y de instaurar nuevos valores en tu familia, nuevas maneras de ser como familia. Puede ser que tus hijos crezcan y digan: mi familia es. Responde: ¿cómo te gustaría que tus hijos, que otras generaciones y que otras familias miraran a tu familia y dijeran: ¿cómo es esa familia? Entonces, hoy lo que vamos a ver es un poco de la historia de nuestra familia, la familia de la iglesia 140, y a medida que hablemos de esa historia de la familia, vamos a ir pensando qué valores podemos rescatar o qué malas mañas podemos dejar a un lado. Así que comencemos con la historia lejana. Sí, vamos a hablar un poquito de algo que Carlos ya nos había comentado, y es de dónde vienen este movimiento de los hermanos libres, como se conoce en algunos lados. A este movimiento de Aposento Alto se le conoce en algunos lados como hermanos libres, otros hermanos de Plymouth, en otros asambleas de Dios. Y este movimiento es muy viejo. ¿Sabía usted que tenemos orígenes irlandeses? Está muy de moda, no sé si ustedes han visto esas pruebas de DNA, donde le dicen a uno: usted es 3% español, 2% ruso, y en mi caso como un 90% indio, amazónico. Eso es lo que somos cada uno de nosotros.
pero en nuestra DNA, por así decirlo, está sangre irlandesa. La primera asamblea que se creó fue en 1831, hace casi 200 años. Imagínense eso. Hace casi 200 años se creó o se fundó la primera asamblea. Y quiero contarle un poquito de cómo sucedió. Y le prometo que esto tiene una buena aplicación y un buen concepto que entender. La primera asamblea en Irlanda se creó dentro de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana fue una iglesia que se separó de la iglesia católica por razones netamente políticas, pero que instauró su propio culto en Inglaterra. Y dentro de esa iglesia también habían otras denominaciones que estaban en Inglaterra. Una mañana una persona vino a un culto el domingo y desde el púlpito la persona que estaba dijo: este de acá no comparte la cena con nosotros, a ese no le den la cena porque no es anglicano. Y otro hermano fue a visitar otra iglesia luterana y en la iglesia luterana le dijeron lo mismo: no, usted no es luterano, usted no puede tener comunión con nosotros. Y surgió algo interesante que es el primer valor. Hoy quiero compartir con ustedes 3 valores que debemos perseguir y 3 malas mañas que debemos dejar a un lado. Y el primer valor que caracterizaba a estos hermanos es el valor de, sigamos con un profundo amor y un gran valor por las Escrituras. Porque ¿qué pasó con esos hermanos? Muchos que escucharon eso dijeron: Pérez, eso suena raro. Y se fueron a las Escrituras y empezaron a leer la Biblia y a escudriñar la Biblia. Y dijeron: pero no, en la Biblia no dice que si alguien es luterano o anglicano y que no podemos compartir. No, nos habla de un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe. No entendemos. Y esa curiosidad por leer las Escrituras los llevó a ver muchas cosas que en la iglesia tradicional anglicana no estaban siendo ceñidas a la palabra de Dios. Dijeron: venga, pero leemos Hechos, leemos Corintios y leemos que celebrar la cena, estar alrededor del recordar la muerte y el sacrificio de Cristo es el centro de la iglesia. Pero aquí la iglesia gira alrededor de la política, de lo que diga el papa, de lo que diga el pastor, de lo que diga el arzobispo. No entendemos eso. Y se dieron cuenta que hay muchas cosas bíblicas que no se estaban haciendo. Así que decidieron comenzar a reunirse. Y un grupo de 5 familias, de 5 personas que decidieron reunirse en una casa, empezaron a congregarse y después de 30 años llegaron a ser una congregación de 1,200 personas. Y eso es bien interesante porque a nuestro movimiento no le gustan mucho las mega iglesias, pero la primera iglesia fue bien grandota, 1,200 personas. Y quiero hablar un poco de esto, de este valor, porque así inició nuestro movimiento. Vamos, si tienen sus Biblias ahí, a Hechos capítulo 17, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 10. Hechos 17, versículo 10. Dice lo siguiente: enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, de hombres y de mujeres de distinción. En este capítulo de Hechos, Pablo es sacado de noche, lo tienen que esconder y sacar a escondidas porque los judíos querían apedrearlo en Tesalónica, porque estaba predicando que había un nuevo Mesías, que había traído cambios a lo que ellos vivían antes, y a ellos no les gustó, así que tuvieron que sacarlo a escondidas. Pero llegó a este lugar de Berea, y miren lo bonito que es cómo reaccionaron estas personas de Berea. No rechazaron inmediatamente lo que le decían y apedrearon a Pablo. Tampoco lo aceptaron con los ojos cerrados y dijeron: sí, este hombre predica muy bien, muy bonito, todo lo que dice debe ser cierto. ¿Qué dice acá? Recibieron la palabra con toda ¿qué? Solicitud. Y luego ¿qué hicieron con las Escrituras? Las escudriñaron diariamente para ver si estas cosas eran así. Qué increíble actitud. Qué valor le daba esta familia a las Escrituras. Ellos decían: no confiamos en la sabiduría humana, no confiamos en las opiniones, no confiamos en la moda, no confiamos en lo que vemos. Creemos y confiamos en la palabra de Dios.
Y eso era lo más importante para ellos. ¿Usted se imagina que la iglesia berea hubiera dicho, uy, no, es que hay tanta gente convirtiéndose al cristianismo y eso es tan chévere y ahí alaban tan diferente? Uy, yo también como que quiero eso. Hagámoslo como ellos lo están haciendo. Y lo hicieran solamente por gustos o por moda o porque la gente lo hace así. O que simplemente hubieran dicho, no, nosotros, nuestra tradición es diferente, nunca hemos sido de esta manera, nunca lo hemos hecho, yo jamás me voy a alejar de mi tradición. Se hubieran perdido del regalo precioso que tenían en Cristo Jesús. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos dijeron, no importa nuestra tradición, no importa lo que estén diciendo los de Tesalónica, no importa lo que estén diciendo otras personas, escudriñemos, miremos lo que dice la Biblia, miremos lo que dicen las Escrituras y comprobemos si eso es verdad. Si es verdad, lo seguimos. No importa las consecuencias, no importa lo que pase, lo seguimos. Y si es mentira, lo rechazamos. No importa las consecuencias, y no importa el dolor, lo dejamos a un lado. Las iglesias de los hermanos libres siempre se han caracterizado por tener un valor profundo por la Biblia, por animar a las personas a leer las Escrituras, a que no seamos simplemente personas que la única Biblia que escuchamos sea los domingos en la mañana cuando venimos a sentarnos aquí. Esa es la tradición. Eso es lo que muchos recibíamos en la iglesia católica. Lo poco que leíamos y sabíamos era lo que nos decían de vez en cuando íbamos a reunirnos. Pero a manera diferente, el valor de nuestra familia es que nosotros seamos personas de la palabra, que moremos en ella, que la leamos, que la meditemos, que cuando algo se enseñe desde acá del púlpito no lo aceptemos simplemente a ojo cerrado, sino que cada uno de ustedes pueda meditar, pensar, escudriñar la palabra de Dios y decir, oye, sí, es muy cierto, tiene razón lo que me enseñaron el domingo pasado, mira que acá sí lo dice, voy a hacerlo, voy a seguirlo. Porque miren que hay dos maneras en las cuales nosotros perdemos este valor. Una de ellas tiene que ver con la manera en la cual escucharon los hermanos de Berea la palabra. Dice que la recibieron con solicitud. ¿Qué entienden ustedes por la palabra solicitud? Diligencia, una buena actitud y con deseo de escucharla. Yo me imagino, sí señora, yo me imagino a estas personas que recibían lo de Pablo y ellos o memorizaban o algunos incluso tomaban apuntes de lo que estaba diciendo para después compararlo con las Escrituras. Y aquí viene una pregunta para nosotros, como familia, tu familia. No estoy hablando aquí de 140 de hermanos libres, estoy hablando o de los Ramírez o de los Rodríguez o de los Rubio, de los Díaz, de todos los que están acá o incluso los que nos están viendo en pantalla. ¿Cómo se caracteriza tu familia en cuanto a las Escrituras? Si uno dijera, para los Ortiz, la Biblia es, ¿qué colocarían ustedes ahí? Si una familia o si su familia estuviera siendo grabada y pudiéramos decir, ok, para esta familia la Biblia es importante, irrelevante, bonita, especial, ¿cómo llenarían ustedes ese blanco, esa palabra? Porque a medida que vemos ese valor que tenía para la iglesia y el valor que tiene para nuestro movimiento, nos tenemos que preguntar, ¿qué valor le damos nosotros a la palabra? Yo quiero invitarlos a que si de pronto la Biblia, las Escrituras no son el centro de su familia, que usted pueda hoy pensar diferente y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo diferente para darle un valor y un lugar de honor y de importancia a las Escrituras en nuestra familia. Una cosa muy bonita de viajar, de visitar diferentes lugares, es conocer diferentes familias y diferentes tradiciones. ¿No le ha pasado que usted piensa a veces cuando está más joven que la manera en que su familia hace las cosas es la única y la mejor y la única que puede existir? Le pasa mucho a las personas solteras, que de pronto antes de casarse a usted le gustaban los huevos, hacen los huevos fritos, y los huevos fritos para usted la única manera en que existen son fritos en mantequilla con el borde tostadito, la clara completamente cocinada, pero la yema un poquito corrida para que cuando la corte salga así corriendo. Y usted toda la vida pensó, eso es un huevo frito. Mi mamá siempre me hizo los huevos fritos así. Cuando ahí me sirven un huevo frito, lo que yo espero es que sea así. Y de repente usted se casa y en el primer desayuno su esposa
le sirve unos huevos fritos y usted está esperando esos huevos fritos con mucho anhelo, y cuando de pronto llegan unos huevos fritos hechos en agua, la yema no tiene nada de tostado, la clara no tiene nada de tostado y la yema está cocinada completamente. Esto no es un huevo frito. Mi mamá hacía los huevos fritos diferentes. Pues vaya y que se los haga a su mamá, seguramente va a recibir. Porque usted está acostumbrado a cierta manera a hacer las cosas. Y a veces no pensamos que hay otras familias que hacen las cosas diferentes. Y podemos aprender de otras familias. Hay cosas que son tradiciones en nuestra familia que ni siquiera nos damos cuenta, como la comida. Fíjese que usted, que yo no sé, cada uno de ustedes tiene un plato que su mamá lo hace y que no sabe como ninguno otro plato. Para mí son los frijoles. Los frijoles que hace mi mamá no los hace nadie más. Pilar los hace de otra manera diferente. La mamá de Pilar los hace de otra manera diferente. Y cuando hacemos frijoles decimos, ¿a qué estilo los vamos a hacer? ¿Como los hace tu mamá o como los hace mi mamá? Porque es algo que cada uno aprecia. Piensen ustedes en esto. Como familias nosotros instauramos tradiciones. Nosotros le inculcamos cosas a nuestros hijos. De qué cosas valoramos, de qué cosas nos gustan. ¿Han visto familias que valoran el fútbol? Y toda la familia es apasionada por el fútbol, ¿cierto? Hay familias que les gusta salir a comer. ¿Por qué? ¿Cómo se crean esos valores? Porque los papás participan en esos valores. Porque como familia hacemos esas actividades. Si como familia todo el tiempo estamos jugando fútbol, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Les va a gustar el fútbol. Si nuestras familias todo el tiempo están hablando de carros, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Normalmente les van a gustar los carros. Y por eso yo hoy les hago esta pregunta. ¿Qué lugar tienen las escrituras en su familia? ¿Qué ejemplo le están dando ustedes a sus hijos del valor que le dan a la Biblia? ¿Cada cuánto los ven ustedes leyendo? ¿Cada cuánto leen ustedes la Biblia en familia? ¿Cada cuánto hablan acerca de lo que escuchan de Dios con su familia? Hay tradiciones bonitas que uno puede empezar. Nuestros hermanos de Estados Unidos, la mayoría son de la India y tienen una tradición muy bonita. Y es que todas las noches, antes de acostarse a dormir, no importa si el último que llegó a la casa llegó a las 11 de la noche, todos lo esperan y antes de acostarse a dormir, leen un pasaje de la Biblia, cantan una canción y oran. Cortico, no es una hora más, no es 3 horas de culto, no es vigilia, pero todas las noches lo hacen. Y a Pilar y a Viso nos ha impactado muchísimo, porque cuando lo vimos, una vez dijimos, bueno, lo hacen los miércoles, pero luego el jueves también, y el viernes también. Y me acuerdo un día que nosotros llegamos tardísimo porque estábamos en otra reunión, casi como a las 10:30, 45 de la noche, y ahí estaban esperándonos para antes de acostarse a dormir, leer un pasaje de la Biblia, cantar una canción, orar, y ahí sí todos iban a la cama. Y eso nos impactó muchísimo, porque dijimos, le dan mucho valor a la Biblia y a la lectura como familia. ¿Qué valor le damos nosotros? Este es uno de nuestros valores como familia y tenemos que seguirlo, tenemos que continuarlo. Iglesia de la 140, es por eso que a nosotros nos gusta estudiar la palabra como iglesia. Es por eso que a veces hacemos aquí los domingos en la mañana, obviamente ahorita el horario es diferente, pero por eso antes hacíamos a las 9 estudio bíblico, porque queremos que usted conozca las escrituras. Queremos que usted pueda pensar por su propia cuenta en cuanto a lo que dice la Biblia. Queremos que usted pueda leerla y entenderla, porque es ahí donde va a crecer. Es ahí donde su familia va a ser diferente. Es ahí donde su vida va a ser diferente. Es ahí donde su relación con Dios va a estar más cerca. Esto que vemos acá, esta prédica de aquí, es un abrebocas. Es un pequeño pasabocas. Es un pequeño ánimo, es la chispa. Pero la madera, la llama, el calor, lo ponen ustedes en casa a medida que le dan valor a las escrituras. Así que ese es nuestro primer valor, la primera tradición que tenemos como familia. Sin embargo, también hay, como les digo, malas mañas. Y la primera mala maña de nuestro movimiento fue la facilidad para crear divisiones. Tristemente, si ponemos la siguiente diapositiva, la primera división que ocurrió en nuestro movimiento ocurrió en 1848. Desde el 32 al 48 no pasaron ni 20 años y hubo la primera gran división en el movimiento de los hermanos.
Dos líderes que eran Darby, una persona que conoció y profetizó mucho y es un maestro de dispensaciones, y Mueller, George Mueller, que fue un excelente hermano. Si alguna vez quieren leer una buena biografía, la biografía de George Mueller los va a retar en su vida de fe grandemente. Tenían una diferencia de opinión acerca de la disciplina. Darby decía, si yo disciplino a un hermano en esta iglesia, ninguna otra iglesia lo debería recibir. Mueller decía, si un hermano cayó en pecado pero se restauró y quiere ir a otra iglesia, lo podemos recibir. Y fue tan grande la diferencia que se crearon dos corrientes, los hermanos exclusivos y los hermanos inclusivos. Esto es historia, yo sé que de pronto no les suena mucho, pero curiosamente esa idea de tener que estar de acuerdo en absolutamente cada detalle y que si tú no estás de acuerdo doctrinalmente conmigo 100%, tenemos que separarnos, tenemos que dividirnos, no podemos tener paz, no podemos tener comunión, tristemente se pasó genéticamente en nuestro movimiento. E inclusive la misma 140 hace ya como unos 10 años, 15 años, tuvo divisiones dentro de la iglesia. Pero es una mala maña que tenemos que dejar a un lado. Tenemos que ponerla de una manera diferente. Porque miren lo que la Biblia enseña. Si tienen una Biblia ahí, ahora de Efesios capítulo 4. Y mire conmigo que lo que Dios quiere para nosotros es muy diferente. A veces, por el celo de querer cumplir la palabra de Dios, terminamos incumpliéndola y terminamos haciendo más mal que bien. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice lo siguiente: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda ¿qué? Humildad y mansedumbre, con paciencia, ¿haciendo qué? Soportándose unos a otros en amor. Mira el versículo 3, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Quiero que pongan mucha atención a lo que Pablo está diciendo acá. Efesios es una carta preciosa. Empieza en el capítulo 1 con una doctrina impresionante acerca de la salvación y de quién es Cristo. Pero constantemente Pablo durante la carta está diciendo, de nada sirve el conocimiento correcto si no hay el comportamiento correcto. Lo que usted es debería de afectar lo que usted hace. De nada sirve conocer mucha doctrina si no hay unidad y paz en la iglesia. Él dice, les ruego, me impresiona esto. Esto es Pablo. ¿Y qué está diciendo? Les ruego que vivan de una manera digna. Y mire que vivir de una manera digna aquí en Efesios 4 no significa solamente no pecar o la clase de música que escuchamos o las actividades que hacemos. Va a hablar un poco acerca de eso. Pero para Dios tiene un gran valor. Para Dios es de gran dignidad, es de especial la manera en que nos tratamos como hermanos, la unidad que nosotros tenemos y la manera en que permanecemos unidos. El versículo 2 dice, vivan con toda humildad, mansedumbre, paciencia, sopórtense. Permítame hacerle una pregunta y nuevamente quisiera que usted se cuestionara esta mañana. ¿Su familia puede caracterizarse por ser humilde, mansa, paciente? ¿Se soportan los unos a los otros? ¿O de pronto hay algo de orgullo? De pronto no hay mansedumbre, sino de pronto algo de altanería. De pronto no somos tan pacientes los unos con los otros. Acá hay un gran valor que Pablo nos está diciendo que nos debemos tener. Esa mala maña de, si alguien no está de acuerdo conmigo, de malas, yo soy el que mando, aquí se hace lo que yo quiero. Es diferente a la mansedumbre y paciencia que Pablo está describiendo. No quiere decir que haya anarquía en el hogar, pero hay un respeto, hay un amor, hay una mansedumbre, hay una unidad. Esa idea de que no somos humildes, sino pedantes, o que lo que nosotros hacemos es lo mejor y nadie más lo puede hacer igual que yo, o cualquier otra persona que lo haga, no. Nos habla a amar a los demás, aceptar las cosas buenas, apreciar. Yo puedo aprender también de otros. Puedo aprender las cosas buenas que otros tienen y tener una actitud diferente que muestre el carácter de Dios. Y el versículo 3 nos dice una palabra muy importante, hermanos. Dice, esforzándose. Si uno tiene que esforzarse, es porque la cosa no es ¿qué? Fácil, ¿cierto? Si fuera fácil, no habría que esforzarse. Y yo les digo algo,
Toda cosa buena en esta vida requiere esfuerzo. Todo lo que verdaderamente vale la pena en esta vida requiere esfuerzo. El que piensa un negocio nuevo, como mis amigos de Brana, no es fácil. ¿Ha sido fácil? ¿Cierto que no? Seguir esforzándose, salir adelante a pesar de la dificultad, a pesar de que no sucede todo inmediatamente, requiere de esfuerzo. Criar una familia con valores, llevar a sus hijos en el Señor, no es fácil. Requiere de perseverancia, de paciencia, de no rendirse, de esforzarse, de escudriñar la palabra. Todo lo que vale la pena en esta vida requiere esfuerzo. Así que nunca piense, hermano, nunca diga que porque algo de la Biblia no es fácil, usted no lo va a hacer. Yo he escuchado esa excusa tantas veces. Ay, es que no es fácil, es que tú no entiendes, no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero que el hecho de que no sea fácil no quiere decir que no sea verdadero, que no sea correcto, que no valga la pena poder seguir por estas cosas. Y acá nos dice que tenemos que esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Hermanos, que la 140 deje a un lado siempre cualquier actitud que nos divida, que nos aleje. No piense usted de una manera orgullosa, decir, muchas veces escucho esto: no me saludan, entonces yo no saludo. No me hablan, entonces yo no hablo. No me llaman, entonces yo no llamo. No, seamos humildes. No me dan, yo doy. No recibo, yo puedo dar a otros. Si hay algo que nos molesta de un hermano, solucionémoslo, hablémoslo, miremos, oremos, pidámosle al Señor que traiga esto, porque decimos: Señor, tú valoras la unidad, tú valoras la paz. Ayúdame a ser parte de preservar la paz en medio nuestro. Son más las cosas que nos unen que las cosas que nos dividen. Cuando uno se pone a mirar lo que nos une, uno dice: lo que nos divide son bobadas comparado a lo que realmente nos hace uno solo. Mira el versículo 4 conmigo. Versículo 4 dice: hay un solo cuerpo. ¿Un solo qué? Espíritu. Y así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Eso es lo que nos une. Nosotros somos familia. Y puede ser que usted sea el primo que no le cae muy bien a todo el mundo, pero sigue siendo familia. O alguno de acá será el tío loco, porque toda familia tiene un tío loco o tía loca, pero sigue siendo familia. Y debemos amarlo y debemos amarnos, ¿sí? Y acá dice que lo que nos une es el vínculo que tenemos en un solo Padre, que está por nosotros, en nosotros, para nosotros. Cada persona que está en este lugar, cada persona que nos está viendo a través de YouTube, eres familia. Dios te escogió, Dios te salvó. No importa si eres bogotano, costeño, de Venezuela, no importa de dónde eres familia en Cristo. No importa si eres rico, si eres pobre, si eres hombre, si eres mujer, somos uno en el Señor y nos debemos amar y estar unidos. Así que desechemos la mala maña de la división y persigamos la unidad. Esa es nuestra historia lejana. Venimos de Irlanda, somos personas que escudriñan la palabra, hagámoslo más. Hay divisiones en nuestra historia, no más. De ahora en adelante, unidad y paz en medio nuestro. Vamos a una historia un poquito más cercana, la historia de Aposento Alto, de general nuestro movimiento acá. ¿Usted sabía que el movimiento Aposento Alto en Bogotá comenzó hace 40 años en una cancha de baloncesto? Todo comenzó con una persona apasionada por compartir la palabra y una bola de básquetbol. Un misionero que se llamaba Brian Killings llegó aquí hace 40 años y se fue a jugar baloncesto, y él jugaba, le gustaba mucho, había gente que jugaba con él, y al jugar y al terminar de jugar los invitaba a tomarse una gaseosa y les compartía el evangelio. Decía: ¿y usted aquí, este gringo, qué hace acá? Y dice: no, yo vengo a predicar de Cristo. Y les decía quién era Cristo, les compartía de él, y mucha gente fue salva solo por ese sencillo hecho. Y cuando fueron salvos algunos, Brian les dijo: ¿quieren conocer más de Cristo? ¿Quieren estudiar la Biblia? Y empezaron un estudio bíblico en un apartamento en un 10º piso, y ese estudio empezó a crecer, se volvieron 10, 20, 30, 35 personas
que tenían una preciosa comunión, compartían la cena cada domingo. Y llegó el momento donde eran tantos que dijeron, no, necesitamos conseguir un local y ahora somos iglesia. ¿Y cómo nos vamos a llamar? Dijeron, bueno, a ver, pues los apóstoles tomaban la cena en el aposento alto todo el tiempo, acá tenemos mucha comunión y estamos en un 10.º piso, pues somos aposento alto. Y de ahí se inició el nombre de aposento alto y desde hace 40 años al día de hoy se han plantado 25 congregaciones en diferentes ciudades. Hoy en día hay en Bogotá, Santa Marta, Villavicencio, Cota, Cajicá, Chía. Y todo ha sido por algo que también caracterizó a ese movimiento inicialmente. Y era una pasión por la Gran Comisión. Si usted veía, este hombre Brian instauró en el DNA de todos los que discipulaba ese deseo de compartir la palabra con todo el mundo. Con la persona que iba en el taxi, con el que jugaba fútbol, con la persona del trabajo, con sus familiares. Y una bonita característica al inicio de nuestro movimiento era eso, que todo el mundo compartía la palabra y mucha gente llegó a crecer y por eso en 40 años se plantaron 25 congregaciones. Ese valor es bíblico, viene de Mateo capítulo 28. Mateo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20 dice esto. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los hermanos que iniciaron su movimiento lo sabían, lo sentían, tenían esa pasión. La vida giraba alrededor de compartir el evangelio. Y nos hago la pregunta a nosotros como iglesia. Iglesia de la 140, ¿todavía es un valor que sostenemos como iglesia? Ese valor se ha ido apagando, ese valor se ha ido disminuyendo. Y hoy es el día, este es el momento en que Dios quiere encender nuevamente la llama de nuestra pasión por compartir el evangelio. Este barrio necesita de Cristo. Esta ciudad necesita de Cristo, este país necesita de Cristo y nosotros somos lo que cantamos, el pueblo de Dios que ha sido llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Tenemos que despertar, tenemos que darle ese valor, tenemos que animarnos nuevamente a orar por los no perdidos, a pensar en lo que Dios está haciendo en este mundo, a salir allá afuera a compartir y a apoyar las misiones a todas las naciones. Hay algo muy bonito, piense usted en esto. Las iglesias en Estados Unidos, hay muchas que no tienen obrero de tiempo completo en sus iglesias, pero muchas apoyan las misiones. Dan así sean 100, 200, pero apoyan, aunque no tienen un misionero propio. Y ese permitió que Brian Killings llegara acá e iniciara este movimiento y que nos ha bendecido a todos los que estamos acá. ¿Y qué de nosotros? ¿Cómo vamos nosotros a apoyar a las misiones a todas las naciones? ¿Por qué país estamos orando? ¿A qué misioneros estamos apoyando? Puede que no estemos llamados todos a ir, pero todos estamos llamados a ser parte de este proceso a todas las naciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahora aterrízalo a su familia. ¿Qué importancia tiene el evangelio en su familia? ¿Cada cuánto oran ustedes como familia por aquellos que no han creído en Cristo? ¿Cada cuánto nos reunimos como familia y de pronto oramos por otros países que no conocen al Señor? Esto es un valor que Dios quiere que nosotros tengamos, que le transmitamos a nuestros hijos, que muchas generaciones sigan construyendo. Y es un reto para nosotros. Hay una segunda mala maña. Y la segunda mala maña es una independencia del resto de iglesias. Es algo que caracteriza a las iglesias de los hermanos libres. Como cada iglesia tiene su propio gobierno y cada iglesia toma sus propias decisiones, tristemente sucede que muchas veces cada iglesia se aísla de todas las demás y piensa que solamente lo que ellos hacen es lo único que tiene valor y no buscan la comunión y la colaboración con otras iglesias. Sucede muchísimo. Como tú no predicas exactamente como yo, o como tú no tienes la misma música que yo tengo, no podemos hacer absolutamente nada contigo. Y eso es una característica que viene desde hace 200 años en nuestras iglesias. Pero acabamos de leer en Efesios, tenemos una misma fe, un mismo Señor, un solo bautizo. Dios no nos llama a que seamos todos idénticos, pero sí nos llama a tener interdependencia, a poder colaborar con otros,
a sacar lo mejor de otras personas, a saber que el evangelio lo puedo llevar con otros hermanos. Puede que no compartamos todos los puntos de doctrina, y hay puntos donde tenemos diferencias y las podremos hablar, manifestar, mirar juntos las escrituras, y donde no estamos de acuerdo, estar tranquilos y estar bien. Hay una iglesia que yo aprecio mucho, Aposento Alto, que es Noroccidente. Es una iglesia que si usted la visita se ve diferente a nuestra iglesia. ¿Sí? No tienen música en alabanza, tienen diferentes himnos, tienen diferentes coros, usan un poquito más, una oración más tradicional, pero son hermanos que siempre están dispuestos a colaborar, que son los primeros que están en las reuniones congregacionales, que apoyan cuando nos reunimos todos como iglesia, y que no han hecho de las diferencias algo de división, sino que han dicho, nosotros lo hacemos diferente, pero estamos dispuestos a participar en otras cosas con otros hermanos. Esa es la manera que debemos hacerlo. Como familia, usted va a encontrar familias que hacen las cosas diferentes, familias diferentes alrededor suyo, familias que tienen otras tradiciones, otras culturas, que vienen de otros lugares. Eso no nos debe llamar a aislarnos, a separarnos, porque yo veo, uy, pero estos ¿por qué son tan ruidosos? Estos están hablando así todo el tiempo, y de pronto su familia habla de una manera elocuente en la casa, pero la familia que lo viene a visitar, esa familia llama y pide de todo por todos lados. Pero eso no nos debe decir, uy, no volvamos a invitar a los Ramírez porque esos son más ruidosos, sino que debe decir, bueno, oye, son diferentes, aprendan, oye, qué chévere el gozo que tienen, qué bonito la alegría con la que comparten, y poder poner a un lado nuestras diferencias y decir, pero mira, también aman al Señor, también siguen al Señor, tienen también necesidades como nosotros, podemos orar por ellos. Estrechemos esos lazos como familia y no seamos islas. ¿Sí? A veces como familias nos aislamos, y aquí hay familias grandes, numerosas, pero que a veces se aíslan y que todas las actividades que hacen son solamente con su familia. Pero sin dejar de fortalecer nuestra familia, tenemos que buscar esa interdependencia, de buscar, de apoyarnos, de incluir a otros, de crear comunión los unos con los otros. Y eso nos lleva a nuestro tercer valor. Historia actual, Aposento Alto 140. Hace 25 años inició esta congregación con otro misionero, Jaime Fleming. Y hubo algo que caracterizó a esta iglesia y que de hecho me llevó a mí a decidir congregarme acá, y es el amor y la comunión en Cristo. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Juan 13:35. En esto conocerán que son mis discípulos. En la música que tengan, ¿cierto que no? ¿En qué tan buen predicador tengan? Tampoco. En el espacio tan bonito, en el local maravilloso que tengan, no. ¿Qué dice? Si se tienen amor los unos a los otros. Ya recuerdo ir al primer campamento de familias que fui de esta iglesia y sorprenderme de eso, del amor que había, de cómo se cuidaban, de la risa, de estar juntos, de esa comunión que se vivenciaba y que me hizo a mí desear y decir, oye, me gustaría estar aquí. Y es algo que debemos continuar, debemos llevar ese valor, debemos mostrar amor por otras personas, pero es algo que está en riesgo, porque hace 1 año y medio, impuestos y pues porque nos ha tocado, nos hemos tenido que distanciar muchísimo los unos de los otros, y eso nos tiene en peligro hoy como congregación. Hebreos 10, 24 y 25 dice algo muy importante que yo quiero que usted escuche. Hebreos 10, 24 y 25 dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros mucho más al ver que aquel día se acerca. Tuvimos que irnos a las casas, ¿sí? Tuvimos que hacerlo virtual, y gloria a Dios por lo virtual, porque nos pudimos aún así permanecer animando, escuchar la palabra, tener algo de alabanza. Y bueno, este ha sido un tiempo de prueba grande en este 1 año y medio. Ahora tenemos que pensar en qué efecto ha tenido eso sobre nosotros, sobre nuestras familias, porque de pronto nos hemos acostumbrado a ser espectadores, a pensar que la iglesia es sentarme y recibir. ¿Sí? Como que yo me siento, escucho el sermón, escucho la alabanza y ya. Entonces no importa si lo hago solo, si lo hago en el baño, si lo hago en la casa, si lo hago mientras estoy cocinando el almuerzo, porque estoy escuchando, entonces me estoy congregando. Pero mire lo que dice aquí el versículo 24. ¿Qué es lo opuesto a no congregarse? Lo opuesto a no congregarse no es estar en el local. Dice,
consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Sí ve? ¿Qué es lo opuesto a no dejar de congregarse? Es estar con personas en un ambiente de tal manera que yo pueda animar a otros al amor y a las buenas obras. Eso requiere conversar, eso requiere compartir tiempo, eso requiere conocer a la persona, conocer sus debilidades, sus ruegos, sus dificultades. Así que, hermanos, pensando en este espacio en que podemos poco a poco, con sabiduría, con prudencia, volver a reunirnos, cojamos este valor y quitémonos la tercera mala maña, que es convertirnos en un club social, ¿sí? De simplemente no va a ser nada alrededor de Cristo, y procuremos volver a amarnos más. Yo les doy un reto, a medida que el Señor lo permita. Es decir, aquí ya no podemos tener la empanada y el tinto por ahora, pero allá hay una panadería, en la otra esquina hay otra. El pollito de aquí de la esquina es súper rico, se lo recomiendo. Invite a una familia al final del culto y tengan un tiempo juntos. Conózcanse, pregúntense, ¿y tú cómo conociste al Señor? ¿Y qué luchas tienen ahorita? ¿Y cómo podemos orar como familia por ustedes? Procuremos ese decir cómo nos amamos. Es impresionante la cantidad de oportunidades que usted va a ver para hacer buenas obras para Dios cuando usted conoce un poco más a las personas. Cuando usted dice, uy, esta familia está pasando un tiempo muy difícil y bueno, pues yo tengo aquí un ahorro. Me iba a comprar una bicicleta nueva, pero se la voy a dar a esta familia. O ve, yo no sabía que esta familia está pasando un tiempo tan duro, lo voy a llamar todos los miércoles y voy a orar por esa persona y animarla de alguna manera. Que Dios me regale un versículo para poder dar de esa persona todos los miércoles. Y Dios va a crear oportunidades de mostrar amor y buenas obras los unos a los otros. No caigamos en el engaño de pensar que congregarnos es venir y sentarnos acá, escuchar a la gente, a veces ni siquiera cantar sino solo escuchar al predicador y luego olvidarnos de qué dijo y salir por esa puerta. Eso no es congregarse. Esto es la excusa, esto es la chispa, como les dije. La llama, la madera son ustedes, la iglesia son ustedes, y nosotros tenemos que procurar rescatar ese valor. Qué bonito es ver cuando una familia, también ahora hablando de familias, muestra ese valor y recibe a otros. Como familia está preocupado por otros. Qué bonito es crecer en una familia que no está preocupada solo por sí mismo y sus propias necesidades, sino que como familia busca también ayudar a los demás. Eso es un valor cristiano muy grande. El Dios que tenemos es un Dios generoso y es un Dios que siempre está pensando en otros. Todo lo que Dios tiene, no lo tiene para sí. Todo lo que Dios creó, lo creó para compartir con los demás. Y así debemos ser nosotros como hijos. Todo lo que Dios nos da y nos bendice es para bendecir a otras personas, no solamente para nosotros. ¿Nos permite deleitarnos en ello? Claro que sí, pero no es solamente para atesorar, sino también para poder dar. Nuestra historia como iglesia tiene una antigüedad grande, pero tiene valores que nos ayudan a continuar. Seamos firmes en la palabra. Los reto, hermanos, lea más la palabra del Señor, busque espacios para aprenderla. Aquí nos encanta discipularnos, tener un espacio con otras personas más pequeños para estudiar la palabra. Si usted desea hacer eso, contáctenos, hable conmigo, con Carlitos aquí al frente, con Ferney, y seremos más que dichosos de poder iniciar un estudio bíblico con usted. Seamos personas que somos unidos y no dejemos que las separe absolutamente nada. Busquemos el buscar a los perdidos y proclamar el evangelio, y oremos como familias porque eso suceda alrededor nuestro. Y amémonos unos a otros verdaderamente, entrañablemente, para que de esa manera el mundo sepa que nosotros seguimos al Señor. Oremos. Padre, gracias por ese tiempo que nos has regalado alrededor de tu palabra, y gracias por darnos la oportunidad el día de hoy de meditar en ella. Yo te pido que tú permitas que esta palabra llene el corazón de los que estamos acá, de cada familia, de cada persona que está hoy aquí. Afírmalo, Señor. De los que ya están casados y tienen hijos, ayúdalos, mi buen Señor, a poder tener unos valores nuevos en ti y crear una nueva familia diferente en ti, mi buen Señor. Para los que están solteros, mi buen Dios, que desde ya ellos tengan hábitos y costumbres que puedan instaurar en su familia cuando tú les permitas comenzarlos, mi buen Señor. Y para que, Padre Santo, tú bendigas esta familia de la 140.
Ayúdanos como familia en Cristo Jesús a cada día amarte más y amarnos más. A cada día seguirte fielmente, mi buen Señor. Y cada día, mi Señor, permanecer más unidos en ti. En el precioso, glorioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente y un muy bonito día y que disfruten el día de hoy.